Muy importante, la forma de educar a los jóvenes, los contenidos de la primaria y la secundaria. A eso le llamamos la nueva escuela mexicana y los nuevos libros de texto. Pues les voy a decir, esos libros de texto no van a cambiar y obviamente la nueva escuela mexicana es parte de esta transformación que estamos viviendo. O sea que lo que se llegó a pensar que con la salida de Marx Arriaga o el intento de salida de Marx Arriaga, las cosas cambiarían, y no lo digo propositivamente, lo digo viendo los resultados que hay, viendo cómo son los libros, pues ahora sí que no se les va a mover ni una coma, muy a la manera de la 4T. Luego del despido de Marx Arriaga, se va del cargo de director, le recuerdo, era director general de materiales educativos de la SEP. Podrá irse, pero los libros no se van, se quedan y se quedan igual. Tras la destitución de Arriaga, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió lo que llaman la nueva escuela mexicana por ser parte de la transformación del país. Aseguró que se agregará más contenido sobre mujeres en el material educativo, cuyo rediseño estuvo a cargo de Arriaga durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por la mañana, la mandataria reconoció que el primer desencuentro que tuvo con Arriaga fue precisamente que el exdirector se negó a modificar el contenido de los libros en lo que corresponde, hasta donde entiendo, en lo de la mujer, porque el resto va a seguir igualito. Así que, pues, ayúdanos a entender, ¿no? Los nuevos libros de texto gratuito enfrentaron varias polémicas desde su creación. Para empezar, a ver, se acusó que los libros contenían una carga ideológica y política al promover una agenda comunista y afín al gobierno de López Obrador, con críticas al neoliberalismo y referencias a empresarios que no empatizaban con la 4T y el movimiento de Morena. Se detectaron una serie de errores en mapas, datos históricos, faltas de ortografía, más señalamientos, lo que tiene que ver con contenidos sexuales explícitos desde edades muy tempranas. Y por si fuera poco, los textos fueron elaborados sin consultar a los padres de familia ni a expertos. La SEP reservó la información sobre su proceso de elaboración por 5 años. Hizo consultas, pues, a modo. Por todo lo anterior, organizaciones civiles promovieron amparos para detener su distribución, por lo que además se causó un conflicto legal previo al inicio del ciclo escolar que inició el 28 de agosto del 2023. Bueno, la decisión está tomada, la clave está en que se vaya el señor de la oficina. En sustitución de Marx Arriaga, ahora tiene el cargo Nadia López García. Ella va a ser la nueva directora de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. Es una pedagoga, poeta indígena, activista en derechos educativos y culturales. De hecho, parte de sus poemas han sido incluidos en los nuevos libros de texto gratuito. Nadia López es hija de jornaleros agrícolas originarios de Oaxaca y habla la lengua mixteca. Su trayectoria incluye experiencia en educación y defensa de lenguas originarias. Además, autora de 11 libros, ha sido galardonada con el Premio Nacional de la Juventud. Entre los cargos que ha ocupado se encuentra el de Coordinadora Nacional de Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Desde este cargo impulsó iniciativas dirigidas a los jóvenes. Bueno, con su llegada se espera que los libros de texto sean modificados, ya se vio que no, con un enfoque que incluya más a la mujer, que esta es una parte que pidió la presidenta, y que amplíe el reconocimiento de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Hablemos del tema. Hablamos con la especialista Silvia Schmelkes, investigadora honoraria de la Universidad Iberoamericana con una amplia trayectoria en la investigación sobre la educación. Silvia, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Gracias a ti por la invitación. Gracias. A ver, ¿qué piensas de todo lo que está pasando? Porque es un todo, ¿no? Es alguien que no se va de la oficina, pero bueno, había la posibilidad de que ojalá cambiara algo. Ya se vio que la presidenta dijo que no va a cambiar nada, nomás lo de la mujer. Llega una mujer que tiene experiencia, por lo menos es otro el perfil. Adelante, Silvia. Sí, bueno, mira, a mí me parece muy lamentable todo lo que ha sucedido, ¿verdad? O sea, desde el proceso de elaboración. A ver ahí, perdóname Silvia, se nos
se congeló ahí estamos ya. Adelante. Sí. Si no te importa, empecemos Sí, ahora sí. decía yo que me desde el parece inicio. todo el proceso lamentable, ¿no? Desde un principio, desde que se empezó con el trabajo de los libros de texto, se empezó con una reforma educativa muy radical cuando lo que había que hacer era enfrentar las consecuencias de la pandemia, ¿no? Entonces, todas las energías de la Secretaría de Educación Pública se volcaron hacia el diseño de una reforma educativa muy radical. La manera como se hizo esta reforma educativa, que se plasma fundamentalmente en los libros de texto, quizás más que en el plan de estudios, pues es como bien decías hace rato, un tanto desconocida, pero muy diferente a la manera como se habían venido elaborando los libros de texto en la historia del país, porque pues los textos se elaboraban con la participación de expertos en las materias, desde luego con consultas a padres de familia, con pilotajes muy cuidados, ¿no? Y bueno, pues ahora nada de eso sucedió. Los resultados pues están ahí a la vista un poco, ¿no? Yo digo que los libros de texto tienen cosas muy buenas, tienen material muy cercano a los alumnos, son muy mexicanos, diría yo, Claro. excesivamente, creo que como que México es el ombligo del mundo y el resto del mundo no existe, ¿no? Pero bueno, pues eso tiene, digamos, como la intención de que los libros sean cercanos a los niños, que creo que lo logran, sobre todo en los grados superiores, porque en los grados inferiores los libros pues están llenos de texto, de un texto con letras muy chiquitas, con conceptos abstractos que pues los niños de primero o segundo grado de primaria no entienden, ¿no? Entonces ahí también hay como muchas dificultades. Pero para mí el principal problema de los libros de texto pues fue lo que llevó a que Marx se enojara, ¿no? Que fue el darnos cuenta de que no existía un aprendizaje sistemático ni de la lectura y escritura ni de las matemáticas, ¿no? Como que se confundió estas dos habilidades que se tienen que adquirir sistemáticamente con asignaturas y entonces se pensó que a través de los proyectos se podían desarrollar. Pero no es así. La lectoescritura y la matemática necesitan una educación sistemática, ¿no? Entonces, al no tenerlo así, pues lo que provocamos es algo sumamente grave, porque estas habilidades que se llaman fundacionales, porque son las que permiten seguir aprendiendo, no se desarrollan bien, no se desarrollan a tiempo, y entonces, bueno, pues los libros podrán estar muy bien, pero si los niños no están pudiendo saber leer y escribir y no están pudiendo entender matemáticamente su mundo y resolver problemas, tenemos un problema muy serio. Hay otra habilidad fundacional en este momento que es pues la habilidad digital, ¿no? Ya ahora pues no podemos ser ciudadanos si no manejamos la tecnología y tampoco podemos, necesitamos manejar la tecnología para adquirir conciencia crítica. No hay nada de tecnología prácticamente en los libros de texto. Las habilidades digitales no se desarrollan, cuando menos no en estos primeros años de la educación básica. Entonces, bueno, pues ese para mí es el problema más grave de los libros de texto y entonces justamente por eso a principios de este sexenio se le pidió pues a las autoridades en esto, que son el Sinvestab, que tiene un departamento de matemática educativa, y en el departamento de investigaciones educativas también hay especialistas en matemática educativa, se les pidió que trataran de resolver o cuando menos de complementar los libros para que pues este problema se pudiera resolver. Y eso pues a Marx no le gustó, ¿no? Desde ahí, o sea, era violentar, digamos, su concepción de los libros de texto, que se le metieran otros que eran cuadernos de apoyo al maestro para que el maestro pudiera manejar sistemáticamente la enseñanza de la matemática, cuando menos. Y bueno, pues él le pareció que eso era violentar pues el diseño de los libros de texto. Ahí es donde no empezamos a no entender, ¿no? O sea, ¿por qué no se le puede cambiar una sola coma? Los libros de texto son objeto de cambio continuo, de Claro. modificación continua, porque cambia el conocimiento, pero también porque se ponen a prueba y hay cosas que no están funcionando. Entonces se tienen que estar cambiando de manera continua los libros de texto. Entonces, bueno, pues esto fue lo que Marx decidió que no se podía hacer porque la obra estaba hecha por él y estaba concluida y así se tenía que quedar. Y bueno, pues eso fue parte del problema ahora, ¿no? O sea, lo que se dijo fue pues que le pidieron una serie de modificaciones, incluso las que le pidió la presidenta, y pues decidió que no las iba a hacer, ¿no? Porque eso era violentar su obra, ¿no? La obra personal suya, de su propiedad, digamos, de alguna manera. Entonces, a mí me parece eso, la verdad, muy lamentable, me parece una especie de sainete muy poco institucional, me parece que es un desprestigio para la propia Secretaría de Educación Pública. Me extraña y me alarma que se tardaran tanto, digamos, en tomar esta decisión, ¿no? Que se permitiera que el conflicto llegara al nivel en donde llegó.
Pero bueno, por otro lado, pues yo sí creo que ahora hay muchas cosas que se van a poder hacer, ¿no? O sea, yo creo que este asunto de que los libros ahorita no se cambian, pero se van a tener que cambiar a lo largo de su uso y de su trayectoria, ¿no? Y sí se van a poder complementar. O sea, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi opinión en general. Sí, creo Oye, que es una cosa muy lamentable y un desprestigio para la institución que es la Secretaría de Educación Pública. ¿qué piensas de todo el sainete? Cuando te lo pregunto, te lo planteo también por cómo pueden crecer personajes en áreas estratégicas tan importantes en la vida, en la gobernabilidad y en la vida del país, que de repente pueden casi poner en vilo algo y se convierten en el centro. Y estamos hablando de la educación, no estamos hablando de partidos políticos, sería lo mismo si habláramos de salud, etcétera. Son áreas estratégicas, importantes, fundamentales para el país. Sí, yo creo que sí es algo pues grave, ¿no? Porque, bueno, en las instituciones hay equipos, ¿no? O sea, la gente se complementa, unos dominan una cosa, otros dominan otra. También en las instituciones se pide apoyo externo, ¿no? Se reconoce que en el país hay talento y ese talento se convoca, ¿no? Eso es lo que generalmente ha hecho la Secretaría de Educación Pública. Y en este caso, pues lo que al parecer no, pues eso no ocurrió, ¿no? O sea, se convocó a un conjunto de docentes que hicieron un trabajo, muchos de ellos extraordinario, ¿no? De elaboración de los proyectos, pero no se convocó al talento mexicano, ¿no? De alguna manera, como que se dejó fuera a los científicos, a la gente que sabe de geografía, de historia, de matemáticas, esas personas no participaron, ¿no? Entonces no se hizo un trabajo colegiado. El trabajo de los libros de texto es un trabajo colegiado. Y bueno, pues aquí parece ser que sí, a lo mejor hubo una serie de participantes, pero hubo una voz cantante muy fuerte, como bien tú dices, ¿no? O sea, una gente que acaparó pues el poder sobre los contenidos. Oye, para cerrar, ¿supones que cuando la presidenta dijo no van a cambiar, es mejor ahorita digo que no van a cambiar ya y nos vemos luego? ¿O qué presumes que puede pasar tomando en cuenta el continuum de cambio que requieren este tipo de libros? No, yo creo que sí van a cambiar, me parece, o sea, tienen que cambiar de alguna manera, a lo mejor no va a ser inmediato y entonces habrá evidencia para poder justificar los cambios. También creo que se van a complementar, eso es absolutamente indispensable. Necesitamos elaborar materiales para el aprendizaje sistemático de la lengua escrita y de la matemática, ¿no? Entonces, bueno, pues nunca dijo que no se van a complementar, ¿no? Dijo que no se iban a cambiar, pero se tienen que cambiar, a lo mejor no inmediatamente, pero como todo libro de texto en cualquier país del mundo, los libros de texto se van mejorando, ¿no? Y eso implica un cambio. Silvia, te mando un gran saludo. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. Muchas gracias, Javier. Hasta Saludos, luego. hasta luego. Saludos a ti. Hasta luego. Silvia.